Hola mis amigos, sean más que bienvenidos. Un nuevo contenido llega a sus hogares con el propósito fundamental de nuestro medio de llevar entretención, educación y la unión de la familia en torno a nuestro amado caballo. Hoy la vida nos lleva en esos pasos donde vamos buscando y viendo el caballo a descubrir no solamente los caballos, a descubrir a seres humanos que Dios ha puesto bonomía, amor, humildad y talentos, no solamente para el caballo, sino para sus vidas. En cada uno de los países hemos venido viendo y llevando a ustedes personas que tienen algo que enseñarnos, personas y seres humanos que su valía les permite poder ser muestra para que otros puedan seguir también, porque si ellos pudieron, todos ustedes también pueden. Y hoy, con gran orgullo, con gran honor, a ustedes presento a Daniel Buitriago. Hola Daniel. Hola Chiqui, mucho gusto. Daniel es un joven colombiano que viene destacándose en el deporte de la equitación y que viene dejando sus huellas plantadas en esa pasión que vamos a ir descubriendo ustedes y nosotros, conociendo los pasos de amor de Daniel Buitriago y los caballos. Daniel, ¿cómo se inicia Daniel en los caballos y cuál es el primer contacto que Daniel tiene en torno al caballo? Bueno, Chiqui, el primer contacto que yo tengo con los caballos es a partir de los 3 años, que mi papá jugaba polo, entonces él me llevaba a ver sus partidos y él siempre como que me montaba en los caballos. Yo desde chiquito como que seguía los caballos, me encantaban, me apasionaban siempre. Y pues desde que vi el caballo, desde que tuve el contacto, sentí como esa pasión y esas ganas por seguir estando con ellos y seguir compartiendo con ellos. Cuando tú a esa corta edad y de tamaño también viste aquel caballo tan grande, corpulento, ¿qué sentimiento, qué sensación tú sentiste? Bueno, yo cuando miro el caballo, como tú dices, de ese tamaño, a uno le da como esa sensación de miedo, de que el caballo me puede hacer daño, pero como que uno le va cogiendo confianza al animal y uno se va como tranquilizando y conociendo cada vez más de él. Pero la verdad como que siempre me apasioné por ellos y tuve ese amor por ellos como si estuvieran en la sangre. El amor hacia él. Pudiéramos decir que es una especie de amor a primera vista. Cuando lo viste y lo tuviste tan de cerca, dijiste, wow, ¿qué es esto? Sí. Así fue. Sí, fue un amor a primera vista, como dices. Sí, o sea, no se puede describir eso, lo que uno siente por el animal, que es el caballo. ¿Sigues acompañando entonces a tu padre al polo y qué pasa después? Bueno, pues él se retira del polo porque su amigo se lesiona la muñeca, tuvo un accidente, pero él me seguía llevando a montar. Había un restaurante que tenía caballos y yo le decía todos los días, papá, llévame a montar. Esos restaurantes que tienen animales que alquilan. Yo le decía, papá, llévame a montar, por favor. Y todos los fines de semana le decía y él me llevaba. Pero eran caballos criollos, sí, suaves, caballos, de esos caballos... Sí, que van de paseo. Sí, eran caballos muy suaves, sí, de paseo, pero cada vez me fui como enamorando más de ellos y ya. ¿Y ahí se da entonces la primera vez que tú vas al lomo de un caballo? Sí. En uno de esas visitas. Sí, no, mira, te cuento una historia. Esa vez, cuando mi papá estaba en un partido, ya cuando había terminado, él me monta en una yegua. La yegua me monta en la pesebrera, la puerta estaba abierta. En un viento, la puerta como que, la puerta de
la puerta donde los caballos sacan la cabeza se cierra y la yegua se asusta y sale a correr y yo encima de ella me agarro, pero yo tenía en ese entonces como 4 años, yo estaba chiquitico y yo me cojo, pero pues me caigo en un barro y me vuelvo nada. Y mi papá me dice como que no, le cogió miedo, no va a seguir, pero la verdad como yo me imagino que esa experiencia de esa adrenalina de correr, o sea, me encantó, o sea, no me acuerdo si me dolió, pero nunca me dio miedo. Pero de ahí, después de esa caída, no sentiste rechazo a no volver para evitar otra próxima caída. No, seguí montando y seguí yendo a esos restaurantes que te decía montar y a montar, porque yo en ese entonces todavía no conocía los caballos de paso, sino que eran caballos de paseo y ya. Vas creciendo, vas acompañando a tu papá va llevándote a complacerte y a verte, me imagino, estoy casi seguro, a verte disfrutar al lomo de un caballo. Y entonces, ¿cuándo ya inicia el proceso de manera organizada de la educación al lomo de un caballo? Bueno, mi papá siempre había ido a ferias de caballos de paso y él un día me llevó y se acerca una señora y me invita y nos invita a la escuela de ella de chalanería y pues como que nos gustó la idea porque yo siempre había querido como conectarme más a ellos porque como te digo eran restaurantes, eran así caballos de paseo, entonces yo quise como conectarme más a ellos. Entonces pues mi papá se contactó con la señora y pues ahí fue que comenzamos la trayectoria de la chalanería. Pero ahí ya habías, según me habían dicho, tú empezaste en el polo. Sí. Cuéntame cómo fue esa etapa del polo antes de llegar a esa parte que refieres. Bueno, pues el polo fue una gran experiencia. El polo pues mi papá fue el que me llevó, porque pues como él jugó, él tenía muchas amistades. Y él me metió el deporte del polo. Y en ese entonces yo tenía aproximadamente como 8 años. Y como que sí, esa fue como la segunda experiencia que yo tuve con el contacto, o sea, que tuve el contacto con el caballo y ahí me enamoré y me enamoré más, pero como que tuve una mala experiencia en el polo que fue y ahí fue donde me salí del polo y conocí a la persona. O sea que inicia primero tu papá apoyándote en todo lo que es el gusto y el deseo que sentías de estar al lomo de un caballo. Y de ahí, entonces, tu papá que jugaba polo, te lleva también a las canchas de polo y ahí empiezas a practicar y a conocer del deporte. Y llegaste a... ¿Qué edad tú tenías en ese momento? 8 años tenía. 8 años. Y llegaste entonces a aprender el asiento de silla, la posición de los pies, el apoyo de las rodillas, y llegaste a taquear. Sí. Llegaste a taquear. ¿Y qué se siente? Yo que vengo de cubrir uno de los eventos mundiales más importantes de polo, ¿qué se siente cuando ese backhand viene y puede con el male dar el contacto y ver esa bocha salir y volar? ¿Qué se siente? No, o sea, eso es una experiencia, primero porque uno va encima del lomo del caballo y segundo porque la adrenalina que uno va corriendo con el animal y al tiempo uno pegarle a la bocha, eso es algo que es indescriptible uno decir eso, o sea, no se puede... No se puede explicar con palabras. De ahí entonces te irías, tienes una época efímera dentro del polo, pasas una experiencia que de pronto no fue agradable y entonces inicias ya con clases particulares
o yendo a un centro, así es. Sí, señor. Pues nosotros vamos a hacer un breve corte y seguimos conociendo a Daniel Buitriago paso a paso en esos pasos de amor por el caballo.